espectáculo es aquello que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual. Es capaz de atraer la atención y mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros afectos. Todo lo que nos rodea es parte de un espectáculo. Por lo tanto, existen distintas formas de representarlo, como el teatro, un concierto de música, el cine, entre otros. Al oír teatro, muchas veces se nos puede venir la imagen del escenario y del telón rojo a punto de abrirse al escuchar "Tercera llamada, comenzamos". Pero el teatro no es solo una manera de representación. A lo largo de la historia, el teatro se ha utilizado como medio de expansión y divulgación de celebraciones religiosas, como medio para esparcir ideas políticas o para difundir propaganda a grandes masas, sin olvidar su enfoque como entretenimiento y arte. Oye, es que de lejos nos chillan menos los ojos. Bueno, primero que nada hay que recordar que el teatro es un acto de comunicación y como tal, como expresión humana, tiene prácticamente desde la aparición del ser humano. Quizá era representado de otra forma, pero esa actividad de comunicar una idea a través de la interpretación humana existe hace mucho. Pues creo que tenemos una gran variedad, el teatro siempre ha existido y bueno, lo interesante es que tenemos pues este gran medio como para explorar las diferentes necesidades de cada uno de los grupos artísticos, ¿no? El tipo de teatro que a mí me ha interesado producir, el teatro que tiene un contenido, un discurso, una ideología, una postura política incluso, no lo comercial nada más por entretener al pueblo pan y circo. Pero, ¿qué cambios significativos ha tenido el teatro a lo largo de su historia? Pues el proceso que ha tenido el teatro ha sido que cada vez nos enfrentamos a que hay más recortes presupuestales, es decir, menos recursos, menos espacios teatrales, pero más interés por parte de la comunidad artística de estar haciendo propuestas significativas y alternativas. De prácticamente unas 2 décadas para acá se está utilizando la iluminación robótica, los equipos programables, para darle mucho más vida a la iluminación, ritmo, para marcar más las atmósferas y que de alguna manera la narrativa de la historia sea mucho más atractiva. Tiene que ver con los esquemas de producción directamente y tiene que ver con la inversión que se hace, que aunque ahora hay gastos mucho más grandes que antes, ahora se invierten más bien en escenografía, en producción, en luces, en sonido, en muchas cosas más, y se ha ido reduciendo la cantidad de actores. O sea, yo creo que el avance tecnológico ha sido como favorable para el teatro, aunque a veces creo que, por ejemplo, sé que hay obras que se han suspendido porque no funcionó algo que bajaba o subía en el escenario, y creo que el teatro tiene que pasar a pesar de la tecnología. Entonces, si la tecnología es la que ha hecho cambios impresionantes en el teatro, ¿habrá modificado la forma de realizar una puesta en escena? Pues si entendemos puesta en escena como el conjunto de los elementos artísticos y técnicos que conforman una imagen, ¿qué proceso llevan los productores y directores para realizar una obra? Primero que nos sintamos como con una conexión en la historia, en la música, y bueno, ya después de allá viene todo un proceso como administrativo un poquito más complicado, que es ver si esos derechos están disponibles para hacerlos dentro de la escuela o en una producción profesional, y ya viene pues como todo otro tipo de negociaciones, pero sí creo que lo fundamental es compartir la visión de esa obra, ¿no? Es un trabajo por lo menos de un año, desde la preproducción, desde la consecución de los derechos, el pago a la editorial, la búsqueda del teatro, la conformación de un equipo a través de contratos, un equipo técnico y equipo de producción, tramoyistas, directores musicales, coristas, músicos, coreógrafos, diseñadores de todas las áreas creativas. Es un proceso largo, diseñadores de escenografía, diseñadores de vestuario, confección del mismo. Y después ya me concentro en el casting, en la elección
del talento, del reparto, y de ahí comenzamos los ensayos, por un lado los técnicos y por otro los ensayos artísticos, y después se suman y se hacen los ensayos generales. Todo esto acompañado en el proceso por publicidad de todo tipo, ¿no? Primero uno tiene que tener muy claro que lo que quieres es vender boletos, ¿no? Entonces tienes que buscar algo que te puede gustar a ti, pero que a lo mejor al público no le gusta. Entonces tienes que buscar algo que le guste al público y que te guste a ti, ¿no? Porque también te tienes que enamorar. Porque hay cosas que dices, ay, esto me encanta, pues sí, pero nadie va a venir, a nadie le importa eso, ¿no? Entonces tienes que ser muy objetivo primero en lo que vas a montar para que no sea tu capricho, sino algo que le va a gustar a la gente. Y la segunda parte, que no es tan bonita, pero que es muy importante y que a lo mejor como que nadie la ve inmediatamente, es la parte de, bueno, ya abrí telón, ahora cómo hago para que la gente venga al teatro, para vender boletos, para asegurar pues que la gente llegue. A pesar de que los elementos artísticos y técnicos son diferentes, estos complementan el trabajo que hay en una puesta en escena. Aunque para el teatro musical, ¿cuáles son los elementos que lo conforman? Yo creo que el teatro musical es el más completo que existe porque tienes todos los elementos. O sea, tú tienes que conjuntar música, gente que baila, gente que canta, y hacer que todo pase en un rompecabezas. Porque en un musical tienes que ser preciso, tienes que ser completamente... o sea, tienes que tener a la gente muy experta en todas las disciplinas, en todas, ¿no? Y eso es lo que hace el éxito de un musical. Yo creo que el teatro musical, bien hecho, es una maquinaria perfecta. O sea, para mí es tan importante la música como la historia, como el texto, como la dirección, como el coreógrafo, el director musical, el director vocal, el diseño de vestuario, de escenografía. O sea, siento que son muchas piezas que si todas están perfectas, tú llegas y a lo mejor ni te das cuenta de qué es lo que más te gustó de qué, pero llegas y la historia te pasa, te entra, te transmite, te mueve. Como sabemos, el teatro musical en México se ha segmentado, pues no todas las personas tienen acceso a apreciar los espectáculos que se ofrecen en este género. Sí hay un segmento, definitivamente. El teatro no es accesible a las masas, a gente de bajos recursos, por lo menos en comedia musical, porque los costos de producir un espectáculo es muy alto y la única manera de poder recuperar la inversión que se hace es teniendo un boleto pues alto. Es el más caro, pero también es el más redituable. Porque la gente ama los musicales cuando están bien puestos. Entonces, si tú inviertes en un musical, ten por seguridad que ese musical te va a redituar lo que invertiste. A menos, ¿no?, que el musical sí tenga una temática que ofenda o que moleste al público. Que el arte no es para todos y que tristemente los musicales no son para todos tampoco. El Rey León tiene un precio. Pagar esa producción, ver esa producción tiene un precio. Que segmenta la sociedad, sí, pues sí, pero ¿qué hacemos? Vivimos en el capitalismo, señores. O sea, ¿qué hacemos? ¿Será la situación económica la que provoca que en México no existan obras musicales que se adapten al cine? Después de que los capitales extranjeros se fueron del país y nos quedamos haciendo el cine que podíamos hacer, pues desapareció. La verdad es que tiene rato que no se hace cine musical, pero creo que no tiene que ver directamente con el odio al género, más bien tiene que ver con que el cine nacional tiene una especie de letargo temático y de género, ¿no? Lo que pasa es que hay muy pocos compositores de teatro musical como tal. Entonces creo que más bien, tenemos un mercado muy poco explorado de dramaturgos y compositores de teatro musical. Y luego hacer estas cosas como de rocola, de meter ya canciones hechas, pues yo creo que a lo mejor no les ha sido como muy redituable para los productores. Entonces no creo que es inexistente, pero creo que no tiene que ver con el odio hacia el género. Creo que tiene que ver con que pues no hay muchos géneros en el teatro, en el cine nacional. Y creo que además, si me atrevo como a pensarlo, también creo que tiene que ver con que hacer cine musical debe ser mucho más caro, ¿no? O sea, tiene que haber mucho más ensayo, tiene que haber mucha más gente más preparada, ¿no? Y tiene que haber
grabación, orquesta, o sea, sumarle a lo que ya se hace normalmente, sumarle otro proceso extra. Entonces también creo que aquí el cine termina diciendo, híjole, no nos alcanza, ¿no? Fundamentalmente el cine es caro, ya básicamente hablando, y además si tú agregas elementos de producción que tienen que ver con ya no solo contratar actores, sino que necesitas actores que canten y que bailen, además de actuar, necesitas un compositor específicamente para escribir las canciones, necesitas un musicalizador, un orquestador, estás hablando de dinero, ¿no? Necesitas gente más especializada en ciertos aspectos de la actuación y del canto y del baile, entonces no es fácil tener gente así y sobre todo gente que quiera jugarse su dinero para hacer una película musical cuando no hay un mercado seguro en el cual te puedas retribuir el gasto que vas a hacer. Yo creo que en general la gente, incluyendo espectadores, estudiosos, críticos, hablan mal del cine musical en el sentido de ignorancia, es decir, creen que la música le resta importancia a lo que sería la parte cinematográfica, siendo que pues para nada. Y digamos que las referencias que tenemos en México sobre cine musical, por lo que estábamos diciendo, son muy pocas. O sea, no puedes hablar del gran conocimiento de cine musical porque nos llega muy poca cinematografía musical, no hay cine musical mexicano, entonces pues entre lo que menos conoces, pues menos crees que es importante o es interesante. Por lo tanto, el teatro musical en México está segmentado debido a que la realización de este tipo de producciones, ya sea teatral o cinematográfica, son proyectos comunicativos que tienen un costo elevado y no todas las personas tienen acceso. Pues, tras del telón, ocurren una serie de gestiones que dan como resultado una puesta en escena, con un sinfín de elementos de alto o bajo costo.